Nos encontramos, amigo oyente, en el estudio del Cantar de los Cantares, y parecería que nos hemos empantanado un poco. Y para decir verdad, así es, nos hemos empantanado. Pero eso no nos preocupa demasiado porque esta es una sección de la palabra de Dios que ha sido dejada de lado por muchos. Digamos que son muy pocas las personas que han escuchado sermones basados en el Cantar de los Cantares. Cuando uno presenta un mensaje basado en este libro, siempre puede escuchar a un número de personas que dicen: esta es la primera vez en mi vida que he escuchado un sermón basado en este libro. Y esa es la razón por la cual estamos empleando un poco de tiempo en esta sección. Este es un cántico, es un poema, es algo hermoso y por esa razón es otra forma que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. Y su mensaje es un mensaje maravilloso, porque aquí se nos dice que esta muchacha sulamita, una campesina de las montañas de Efraín, y el pastor con el cual ella se encuentra es el rey Salomón. De esta forma, él ganó su amor. Y aquí en este libro tenemos por lo menos 5 cánticos. Ahora, hay algunos que dicen que hay más, pero creemos que 5 son suficientes en vista de que él escribió 1005 cánticos. Aquí pues, tenemos joyas de gran precio. Cada una de estas hermosas descripciones nos muestran escenas de este idilio amoroso maravilloso. Es algo íntimo, es personal, y en realidad en un nivel muy elevado. Ahora en el capítulo 2, versículo 1 leemos: Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Aquellos que ya han recibido nuestras notas y bosquejos, notarán que allí se dice que la esposa habla de sí misma. Ahora ella no se está jactando, sino simplemente comparándose a sí misma con las flores humildes de esa tierra. Bueno, eso está bien. Y la nueva Biblia de Scofield indica que es ella la que está hablando aquí. Pero permítanos aclarar que lo que aquí tenemos no es su voz, sino que es más bien la voz del esposo. Y en realidad tenemos aquí un cuadro del Señor Jesucristo, aun cuando ella pueda ser la que está hablando. Ella está hablando simplemente de una belleza reflejada que en realidad se aplica a Él y solamente a Él. Él dice en el versículo 1, Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Aquí tenemos al Señor Jesucristo haciendo esta declaración, y es algo que, francamente hablando, uno no puede encontrar entre los hijos de los hombres en el presente. Él dice, por ejemplo, soy manso y humilde. Bueno, si usted pone eso en mis labios, o en sus labios, o en los labios del ángel Gabriel, esto ya no sería humildad. Esto sería en realidad orgullo. Pero es humildad cuando sale de los labios del Señor Jesucristo mismo, porque Él descendió a este mundo para poder llegar a ser manso y humilde. Él descendió de la gloria del cielo, y cualquier cosa debajo de eso es humildad de su parte. Y usted recuerda que Él dijo, Yo soy el buen pastor, o sea, yo soy el verdadero pastor. Y eso nos habla de vida, verdad y gracia. Y ahora Él nos dice aquí, Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Y nosotros creemos que estas no son las palabras de la esposa, sino que son sus palabras, o sea, las del esposo. Creemos que los traductores han tratado de hacer bien claro, de dejar bien en claro, que es el Rey el que está hablando. Es el Señor Jesucristo. Uno puede encontrar esto en las traducciones al francés y al italiano y al portugués. Esto nos habla de la voz de Cristo. Y muchos de los patriarcas de la Iglesia han aplicado esto al Señor Jesucristo. Y queremos que usted considere con nosotros esta descripción. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Estas son 2 flores muy interesantes, y quisiéramos observarlas por algunos instantes. Suponemos que entre todas las flores, la rosa siempre ha ocupado, en cualquier lugar en el mundo, y especialmente en el este, siempre ha ocupado el primer lugar de la lista de todas las flores. Y la rosa de Sarón es una flor de una belleza incomparable. El valle de Sarón es un valle costero que se encuentra entre Jope y Gaza. Esa es una zona que uno puede recorrer ya sea en verano o en invierno, y siempre la puede encontrar interesante. Ese es un valle en el cual en la actualidad uno puede contemplar muchas variedades de flores. También en esa zona crecen muchos árboles cítricos, y como usted probablemente ya se ha enterado, los cítricos más finos y de mejor calidad del mundo crecen en Israel. Pues bien, ese es el valle donde usted encuentra la mayoría de estos frutos. Allí crecen en gran profusión las rosas.
Es esta flor tan hermosa que nos habla del Señor. Esto es algo que opinamos es muy interesante. La rosa, aún así, todavía tiene espinas. Hay aquellos jardineros que han desarrollado una clase que no tiene espinas, pero aún así es cosa tan hermosa. La rosa nos hace recordar que esta tierra produce cardos y espinas. Pensamos que originalmente la rosa no tenía espinas. No creemos que esa haya sido la intención. Esto es algo maravilloso que tenemos aquí y ha sido expresado por un autor del pasado de la siguiente forma. Escuche usted. Si el rey fuera colocado sobre las flores, tendría que ser la rosa la que reinara sobre ellas, siendo el ornamento de la tierra, el esplendor de las plantas, el ojo de las flores, la belleza del campo. Pues bien, aquí tenemos algo que opinamos es muy interesante. El Señor Jesucristo dijo, «Yo soy el pan de vida». Eso que es muy necesario. El pan es lo principal para la vida. Lo necesitamos para alimentarnos, para poder seguir andando. Esa es la necesidad. Es una de las necesidades de la vida. Y Él es esa comida para el pecador que perece. Hay muchos miles que han levantado por fe una mano agonizante, una mano muy débil, y han tomado el pan, y han comido, y han vivido. Y también Él es la vid verdadera. Y como la vid verdadera, Él nos da ese glorioso, maravilloso gozo del Señor. Las Escrituras nos dicen, «Dad la sidra al desfallecido, y el vino a los de amargado ánimo». Cristo no le da a usted las bebidas alcohólicas, amigo oyente. Él le da a usted el gozo verdadero en el Señor. Ahora notemos algo que es diferente aquí en este primer versículo. Yo soy la rosa de Sarón. Él no está presentándose a sí mismo aquí como una necesidad, sino como un objeto de admiración pura y algo delicioso para los hijos de los hombres. El Señor Jesucristo es alguien a quien podemos contemplar. Por lo demás, hermanos, dice el apóstol Pablo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. El Señor Jesucristo le dijo en cierta ocasión a los suyos, «Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan». Considerad los lirios. Bueno, yo creo que Él nos puede decir a usted y a mí hoy, considerad la rosa de Sarón. Y Él es esa rosa. Considérele, amigo oyente. Y esa es la invitación que usted encuentra en las Escrituras. Usted recordará que el escritor de la Epístola a los Hebreos tiene eso que decir, y queremos que usted lo lea junto con nosotros. En el capítulo 3 de la Epístola a los Hebreos, versículo 1, dice así, «Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús». Considere los lirios del campo, considere al Señor Jesucristo. ¡Qué cuadro más hermoso, más maravilloso el que tenemos aquí! Aquí nosotros tenemos verdes pastos en los cuales Él nos hace sentar. En delicados pastos me hará yacer, dice el salmista. Pero Él también tiene un hermoso ramillete de rosas para usted. Rosas rojas. Él derramó su sangre para que usted y yo, amigo oyente, tuviéramos vida. Ahora no solo eso, sino que Él dice, y el lirio de los valles. No sabemos en realidad a cuál valle se está haciendo referencia aquí. El valle de Esdraelón también tiene hermosas flores. Y si usted puede recorrer la zona costera de esa parte que se encuentra al sur de Jope, puede ver que allí también hay hermosas flores. Y también se puede apreciar en el valle del Jordán muchas flores. Alrededor del mar de Galilea también se puede contemplar muchas de ellas. ¿Y qué del lirio de los valles? Bueno, aquí nuevamente se nos presenta esta cuestión de qué es lo que realmente se quiere decir con esta expresión de el lirio de los valles. Puede ser una referencia a la planta iris. Esta planta crece en una forma silvestre en esa zona. Uno puede ver grandes cantidades de ellas. Y pensamos que lo que aquí se menciona es esta planta tan sencilla, tan humilde. Y también como contraste, tenemos a la orgullosa rosa. Así es que tenemos aquí a la rosa de Sarón y también tenemos al lirio de los valles. ¡Qué cuadro más hermoso el que tenemos aquí en realidad del Señor Jesucristo! Ahora en el versículo 2 de este capítulo 2 de Cantar de los Cantares, se nos dice algo más. Escuche usted.
Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Ahora, cerca de estos lirios se encuentran las espinas. La belleza del lirio ha sido pasada a la iglesia. Bonar lo expresó de la siguiente manera: cerca de los lirios crecieron varios espinos del desierto, pero sobre ellos se elevó el lirio, mostrando sus hojas frescas y verdes como contraste a la exclusiva virtud de estas plantas espinosas. Y aquí leemos: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Es decir que aquí se menciona a estas doncellas, que es una referencia, según nuestra opinión, a las hijas de Jerusalén, y esa es la forma en que se destaca la esposa. Él es el lirio de los valles, es puro, él es hermoso. Por tanto, su esposa y su hermana es también un lirio, porque ella refleja la imagen de su belleza y la hace reflejar a los hombres. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia hoy. Tiene que revelar en este mundo lleno de espinos y cardos algo de la belleza que existe aquí. ¡Cuán glorioso es el cuadro que podemos contemplar! Seguimos ahora adelante porque aquí tenemos algo mencionado que es en realidad maravilloso. Leamos el versículo 3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Aquí tenemos al manzano entre los árboles del monte, y este es un cuadro de Cristo. Como el manzano, él daba una buena sombra. Usted quizás se está preguntando de qué clase de árbol se está hablando aquí, porque, en realidad, las manzanas, según las conocemos nosotros, no crecen en esa tierra. Usted las puede plantar, pero el resultado es como cualquiera otra de esas plantas plantadas en un clima cálido. Esas no resultan buenas manzanas. Uno tiene que estar en una zona fría para poder conseguir buenas manzanas. Como la zona sur de Argentina, la zona de Río Negro, por ejemplo. Esas manzanas son deliciosas. ¿Pero de qué está hablando aquí? Bueno, en realidad se está hablando de la sidra, o sea, la toronja. Se está refiriendo aquí a las naranjas, porque estos árboles dan una sombra muy buena. Son árboles muy bellos, y cuando florecen, producen un aroma delicioso en la primavera, y después de todo, las flores del naranjo se usan en los casamientos, ¿verdad? ¿Qué cuadro el que tenemos aquí? La esposa y el esposo. Ahora, ¿qué es lo que él hace? Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. ¡Qué cuadro más maravilloso que tenemos de él expresado en estos versículos! Bueno, la naranja es un fruto amarillento, y personalmente pensamos que es algo hermoso. Y estos frutos cítricos crecen en abundancia en el valle de Sarón. Uno puede contemplar la gran cantidad que crece en esa zona en particular. Y desde allí es donde provienen estas manzanas de Israel, hermosas naranjas, manzanas cítricas, si se me permite la expresión. Se dice que son los productos cítricos de mejor calidad en todo el mundo, y siempre han crecido en esa forma. Esa clase de planta ha sido trasplantada a otras zonas donde no crecía en forma natural. Pero en Palestina es una clase de planta que crece naturalmente. Luego leemos en la segunda parte del versículo 3, bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Usted puede darse cuenta, amigo oyente, lo que hace este árbol. Es un árbol que da una sombra y su fruto es dulce. La madera que sale de este árbol, sabemos que no sirve para ninguna otra cosa. Pero por cierto que es un árbol maravilloso en relación a otras cosas. Y de eso es exactamente de lo que se habla aquí en relación al Señor. ¿Puede usted, amigo oyente, pensar en eso? La próxima vez que usted contemple un naranjo, piensa en el Señor Jesucristo. Él es ese manzano que se menciona aquí, el acitrón. Esto nos habla de que Él no solo nos da la sombra, sino que Él también es la roca poderosa en esta tierra cansada. Pero Él también tiene la dulce fragancia del árbol en flor, y luego la dulzura de la fruta. Le provee a usted de la vitamina C. Es algo bueno para usted. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente, del Señor Jesucristo! Bueno, sigamos adelante. Creemos que vamos a poder avanzar más rápido ahora. En el versículo 4 de este capítulo 2, de Cantar de los Cantares, leemos, me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Me llevó a la casa del banquete. Usted recuerda que el Señor Jesucristo contó esa parábola. Él dijo que aquellos que habían sido invitados a la fiesta del banquete no se hicieron presentes. Por tanto,
Él envió invitaciones a las gentes que se encontraban en las plazas de la ciudad. Y Él puede llevarle a usted a la casa del banquete, llevarle a usted donde gran cantidad de comida ha sido preparada. Una comida maravillosa. Todo esto se encuentra en su mesa, todo aquello que puede satisfacer al corazón humano se encuentra en la persona de Jesucristo. Y hoy encontramos a muchos creyentes yendo de un lado para otro, comiendo nada más que sobras. Son iguales al hijo pródigo y a veces hasta comen con los cerdos. ¿Por qué, amigo oyente, tenemos que conformarnos con esta comida sintética? Hay muchas personas que opinan que si usted pasa a través de la psicología, puede encontrar la respuesta. O si hace algo parecido, otros opinan que usted resolverá todos los problemas. Pero, amigo oyente, usted no puede resolver todos los problemas de esa manera. Él ha preparado una casa de banquete, y usted puede obtener allí toda la comida que contenga las vitaminas que usted necesita hoy. Ah, amigo oyente, el estar satisfecho con el Señor Jesucristo y el regocijarnos en Él. Antes me gustaba ir a los banquetes, pero estos ya no me atraen tanto ahora, a no ser que sea un banquete preparado por el Señor mismo. Y aquí, en este libro, usted puede pensar en el banquete que estamos teniendo, comiendo de lo que Él nos da. Él es el pan de vida, pero Él también es una dulce fragancia. Él es también la sombra acogedora, y también es una flor. ¡Qué cuadro para que nosotros disfrutemos de Él! Simplemente el poder contemplarle a Él. Opinamos que cuando lleguemos al cielo, vamos a pasar probablemente el 1.000.000 de años inclinándonos ante Él. Nos tomará mucho, mucho tiempo para llegar a conocerle y familiarizarnos con Él. El apóstol Pablo dice, para poder conocerle, y esa era la ambición de su vida. Ahora, el ser salvo por medio de la gracia no quiere decir, por tanto, que usted se va a sentar en un rincón. Amigo oyente, usted va a estar más ocupado de lo que ha estado antes. El apóstol Pablo dice, yo estaba dispuesto a ir a Damasco bajo la ley para librarnos de todos estos cristianos. Pero cuando me encontré con el Señor Jesucristo, yo estaba dispuesto a ir al fin del mundo para llevar su mensaje. ¿Cree usted, amigo oyente, que no tiene que trabajar si usted es un hijo de Dios salvado por su gracia? Bueno, amigo oyente, esto le da a usted un entusiasmo, un ánimo y un gozo que usted nunca ha tenido antes. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Dice aquí este versículo 4. Y usted está invitado a ir a ese banquete. Él ya ha enviado su invitación. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 5 de este capítulo 2 de Cantar de los Cantares. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Cuán gloriosa la satisfacción que uno puede encontrar en la persona de Jesucristo. Ahora, en la primera parte del versículo 6 leemos, su izquierda esté debajo de mi cabeza. Él es capaz de salvarnos hasta lo sumo. Y la segunda parte de este versículo 6 dice, y su derecha me abrace. Él puede llevarle a usted al lugar del servicio, no solo para evitar que sea tentado. Él es capaz de hacer eso. Pero Él tiene sus manos ocupadas hoy tratando de protegernos a usted y a mí aquí en esta tierra, y no simplemente tratando. Él es capaz de hacer eso. Ahora la esposa dice aquí en el versículo 7 de este capítulo 2, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor, hasta que quiera. ¿Qué es, amigo oyente, lo que puede despertarle a Él? ¿Qué es lo que puede sacudirle en su comunión con usted? El pecado en mi vida, el capricho, mi malignidad. Y más adelante en este capítulo vamos a ver algo sobre esto, pero vamos a tener que esperar hasta nuestro próximo estudio para hacerlo. Pero no le despierte hoy, amigo oyente. Ayúdele no solo para estar satisfecho con Él, sino para que Él quede satisfecho con nosotros hoy. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Pero antes, le recordamos leer el resto del capítulo 2 de este maravilloso libro de Cantar de los Cantares de Salomón. De esa forma estará usted bien preparado y podrá sacar de este estudio el mayor provecho posible. Le deseamos las más ricas bendiciones del Señor en su vida. Continuamos hoy en este maravilloso libro de Cantar de los Cantares de Salomón, que está compuesto, como hemos dicho, de unos 5 cánticos. Usted recordará que se dice allá en el primer libro de los Reyes, que Salomón escribió 1005 cánticos.
Aparentemente nosotros tenemos unos 5 de ellos en este libro. Hay otras personas que opinan que existen más, pero nosotros nos inclinamos a aceptar que solo hay 5 de ellos aquí en este libro. Hoy vamos a comenzar nuestro estudio en el versículo 8 del capítulo 2. Pero antes de eso, queremos regresar un poco para recorrer algo de lo que observamos en nuestro estudio anterior, ya que lo hicimos un poco rápido. Por lo menos vamos a continuar por 2 días más mirando detenidamente este texto. Queremos hacer eso muy cuidadosamente y confiamos que, después de eso, usted tendrá el suficiente interés como para leer este pequeño libro y usted podrá observar la riqueza de contenido y significado que tiene al considerar estas páginas que le atraerán al lugar santísimo y a la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo 4 de este capítulo 2 dice, «Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor». Esta es la historia de la muchacha sulamita, quien finalmente ha sido ganada por el rey Salomón. En primer lugar, él se presentó como un pastor y ganó su corazón. Y luego él regresó como el rey para llevársela. Más adelante, él la llevó al palacio en Jerusalén, y ella dice en este versículo 4, «Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor». Aquí nosotros estamos observando en toda su gloria un maravilloso cuadro espiritual, no solo de la iglesia y Cristo, porque la iglesia es su esposa, o será su esposa, sino que también nos revela la relación personal que usted y yo podemos tener con el Señor Jesucristo. Notemos lo que dice aquí, «Me llevó a la casa del banquete». Creemos que esto mira hacia adelante, hacia aquel día cuando nosotros vamos a ir a la cena de las bodas del Cordero. Usted y yo estaremos allí, y esto será por la gracia de Dios. Creemos que ese es el cuadro que encontramos aquí. Esto es cuando todo quedará completamente satisfecho. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero a mí, Él me ha llevado a la mesa de la salvación y me ha llevado también a la mesa de comunión. Él adereza una mesa delante de mí de la palabra de Dios, aquí en este pequeño libro del Cantar de los Cantares, y Él me indica que coma y me llene. Así es que Él me ha llevado a la casa del banquete, y Él me lleva también a la mesa del Señor. Él me lleva a mí ante una mesa llena de buenas cosas. Y cuán bueno es Él, amigo oyente, cuán bondadoso y amable, y cuán maravilloso es. Nosotros no podemos hacer otra cosa sino cantar alabanzas al Señor. Tenemos que decir aquí que cuando el Señor nació, Él trajo un gozo indecible a un grupo de personas. Eso fue lo que ocurrió con Simeón y Ana en el templo. Ellos le estaban esperando. Ellos tenían una gran esperanza que el Señor arribaría antes de la muerte de ellos. Pues bien, cierto día José y María llegan al templo con el niño Jesús en sus brazos, y qué casa de banquete fue eso para esos dos que habían estado esperando la salvación del Señor. Usted recordará también que fue una maravillosa casa de banquete la que Dios brindó a José y María cuando se le informó a ella que iba a tener este niño. Usted recuerda que ella era como una tataranieta de David. Ella dijo, «A los hambrientos colmó de bienes». Y el hijo de David, Salomón, ya había dicho, «Me llevó a la casa del banquete». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Y usted recordará que esa fue la oración al comienzo, cuando esta muchacha dijo, «Atráeme, en pos de ti correremos». Ah, amigo oyente, el éxtasis y el entusiasmo. Pero nosotros no lo podemos tener a no ser que Él nos atraiga, a no ser que Él nos levante, a no ser que el Espíritu de Dios nos dé la habilidad de tener un discernimiento y el que tengamos nuestros ojos abiertos para contemplarle a Él en toda su belleza y en toda su gloria. Y ahora se nos dice aquí, «Y su bandera sobre mí fue amor». Y aún hoy está flameando sobre nosotros. Es en realidad la bandera de la conquista. En aquellos días todos los ejércitos conquistadores llevaban su estandarte, su bandera, y en particular en la época de los ejércitos romanos. Pues bien, el Hijo de Dios, aún hoy, sabe que debe salir a la guerra. Es decir, hoy se está llevando a cabo una batalla por las almas de los hombres. Yo recuerdo haberle resistido a él. No quería ir con él. Nunca me olvidaré de las excusas que creaba por no querer asistir a una conferencia de jóvenes. Siempre pensaba que los que asistían a esas reuniones
Eran unos debiluchos, pusilánimes, que no valían para nada, y no quería tener nada que ver con esa clase de gente. No estaba interesado en eso. Pero, amigo oyente, el Señor preparó el camino, y antes de darme cuenta, ya estaba en ese lugar. Y también, antes de darme cuenta, ya había hecho la decisión en mi corazón de que le iba a seguir a Él. Su bandera estaba sobre mí, y era una bandera de conquista. Y luego es una bandera también de protección. Usted recordará que Él vino a este mundo, y que el Padre testificó de Él diciendo, «Este es mi Hijo amado». Y nadie podía tocarle a Él hasta que llegara su hora. Y en esa hora le tomaron y le crucificaron, y eso fue algo realmente terrible. Él clamó en esa hora, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego ellos pensaron que Dios le había desamparado, que Él era un desamparado, que ellos podían hacer con Él como mejor les pareciera. Bueno, ellos podían clamar diciendo, dejen que Dios le libre, ya que en Él se deleitaba. Dios se deleitaba en Él. Dios había dicho, este es mi Hijo unigénito, en Él tengo contentamiento. Así es que Él le levantó de entre los muertos, Él le libró de la muerte. Y ahora existe esa bandera de salvación y protección sobre aquellos que son suyos. Y Él dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiere decir que estará de guardia, le protegerá. Y esta es la bandera de nuestro alistamiento. Usted puede alistarse hoy como soldado. Él tenía un ejército de voluntarios. Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y alguien puede decir, yo no le amo. Y él dice, olvídate de eso. Yo quiero que tú te enlistes. Y vemos que dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y usted puede acercarse y alistarse, pero es un ejército de voluntarios. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Hay tantas otras cosas que son maravillosas aquí. Luego leemos, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Ahora, el Espíritu de Dios ha llevado el alma salvada a tener una relación personal con Cristo, que es algo que llena de satisfacción. Y nuevamente repetimos que Dios está satisfecho con Jesucristo y lo que Él ha hecho por usted. ¿Está usted, amigo oyente, satisfecho con Él? Usted encuentra gozo y satisfacción y delicia en la persona de Jesucristo. Dedique algún tiempo a la lectura de un libro como este. Este es un libro que ha sido leído por los grandes predicadores de la antigüedad, y los grandes hombres de Dios a través de las edades han dedicado tiempo a la lectura de este libro. Y nosotros diríamos que le hemos dedicado muy poco tiempo a este pequeño libro. Sin embargo, le hemos encontrado mucho significado para nosotros. Y aquí vemos que uno puede encontrar una maravillosa satisfacción. Una satisfacción que es paradójica, digamos de paso. Satisface de tal manera que casi le hace enfermar a usted. Un gran siervo de Dios, con el cual uno no podía conversar sin que tuviera algo que compartir de la palabra de Dios, dijo en cierta ocasión, la otra noche estaba acostado en mi cama, y estaba pensando en lo maravilloso que era el Señor Jesucristo. Parecía como que hubiera una gloria alrededor de mi casa. No quiero que me entienda mal, no estaba viendo cosas, pero era tan maravilloso el contemplar la persona de Cristo. Finalmente mi cuerpo estaba tan emocionado que ya no podía dormirme. Y entonces tuve que clamar a Dios diciendo, «Oh Señor, apaga esa gloria». Este cuerpo mío ya no podía soportar eso más. También tenemos la experiencia de Pablo, quien fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ah, cuán maravilloso es, amigo oyente. Para muchos de nosotros hoy ni siquiera ha sido posible poner nuestro pie en el umbral. Conocemos tan poco acerca de lo que es tener esa clase de comunión con el Señor hoy. Ahora, por supuesto, encontrará su cumplimiento total cuando lleguemos a la cena de las bodas del Cordero. Erskine explicaba eso de una manera maravillosa. Él decía, el amor que yo busco obra maravillas en el alma, porque cuando estoy sano, me enferma, y cuando estoy enfermo, me sana. Estoy sobrecogido por este amor, me siento extenuado, languidezco hasta que el amor me redime. Más amor divino puede la herida sanar.
la herida que el mismo amor divino provocó. Solo más del gozo que me hace languidecer puede este dolor mitigar. Si más de este gozo mi muerte provocara, feliz sería de tal mal morir. ¿Qué cosa más maravillosa es esta, amigo oyente? ¡Qué paradoja este maravilloso amor de Dios! Bien, debemos ahora llegar al lugar en el cual intentábamos comenzar hoy. Pero usted se puede dar cuenta de lo maravilloso que es esto, este pequeño libro. Llegamos ahora al segundo cántico mencionado aquí, y este es un maravilloso cántico porque aparentemente Salomón había partido en un viaje y ahora él ha regresado. Ella le había estado esperando, anticipando su venida. Ella se encuentra muy alegre por esta perspectiva. Cuán hermoso, cuán glorioso es poder ver el entusiasmo y el éxtasis de la novia al anticipar el regreso del novio. Nosotros vamos a encontrar su cumplimiento final, según creemos, en la expectación de la iglesia por la llegada de Cristo para sacar a la iglesia de este mundo. Usted puede notar que comienza diciendo esta sección, la voz de mi amado. Y eso es lo que ella está diciendo. Esa es la voz de mi amado. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo algo similar. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz. Ahora el versículo 8 de este capítulo 2 de Cantar de los Cantares dice, la voz de mi amado. He aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. ¿Se ha dado usted cuenta, amigo oyente, que durante el rapto de la iglesia, lo primero que ocurre es que se escucha la voz del Hijo de Dios? O sea que su venida a este mundo no es simplemente el son de una voz, sino que es una vista tremenda de la gloria. Es decir que la atracción en el rapto es para el oído. La atracción en su revelación, cuando Él regrese a la tierra, la atracción es para el ojo, de que Él vendrá. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, dice la Escritura. Entonces le verán, pero ahora ellos deben escuchar. Usted se da cuenta que la iglesia está formada de personas que han escuchado algo. Nosotros hemos escuchado acerca de Él. Hemos escuchado de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Hemos confiado en Él. Nosotros le escuchamos hoy. Así que cuando Él venga, nosotros vamos a conocer su voz. Él dice, mis ovejas, ellas me escuchan. Ellas escuchan mi voz. Eso quiere decir que escuchan con el conocimiento de saber quién soy. Así es que el apóstol Pablo lo explica de la siguiente manera. Escuche usted. Porque el Señor mismo, y esto quiere decir que Él viene personalmente. Él no ha enviado a los ángeles para reunir a los elegidos aquí. Eso sucederá cuando Él venga a la tierra para establecer su reino. Pero cuando Él lleve a su iglesia de este mundo, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y todo eso es su voz. Su voz será como la de un arcángel, será como la de una trompeta cuando Él venga. Así es que, aquí en el Cantar de los Cantares, en primer lugar tenemos un cuadro del rapto. Y en el versículo 8 leemos, la voz de mi amado. He aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Eso me gusta mucho. Es un lenguaje poético, como bien podemos apreciar. Este es un cántico, amigo oyente, y Dios está tratando de hablarnos en este lenguaje aquí. Tenemos algo maravilloso. Él está saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Hay mucho que se dice acerca de los pies de Jesús. El profeta había dicho, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. Y el salmista habla de él diciendo, sierva de la mañana. Ese es el título del Salmo 22, donde dice, Ajelet Sahar, y eso revela al Señor Jesucristo en el día de su sufrimiento. En ese salmo, usted puede encontrar la cruz de Cristo, su muerte sobre la cruz. Es un cuadro de sierva de la mañana. ¿Qué cuadro ese? Durante la noche, esa sierva, la gacela, el corzo, ha sido perseguida por los perros. Han tratado de destruirla, han hecho pedazos su carne. Ahora sale el sol, ¿y qué es lo que tenemos? Allí se encuentra la sierva de la mañana en la cumbre de la montaña. Ha podido escapar de todo eso. Está brincando sobre los collados. Él regresará, amigo oyente, y Él está saltando sobre los montes. No puedo pensar que haya un cuadro más poético, más maravilloso que este.
Permítanos citar nuevamente lo que Erskine dijo. Cuando mi complaciente Salvador encontró múltiples obstáculos, de cada roca que se puso en su camino, un puente construyó. Él tomó esos obstáculos y los convirtió en puentes. Él hizo un camino para nosotros, y Él es el camino. Y hoy tenemos ese cuadro de su regreso, y Él es como el corzo, el ciervo. Ahora Él se está acercando, y la voz de mi amado resuena sobre las rocas y los montes. Sobre las montañas de culpabilidad y los océanos de dolor, Él salta. Él se acerca para darme alivio. Eso fue lo que dijo Watts. Y hoy, usted y yo, amigo oyente, tenemos acceso a Él. Notemos pues ahora que aquí se nos dice otra cosa. Él dice en el versículo 9, mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Él aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Él se encuentra detrás de la pared. Él se ha ido a estar a la diestra de Dios y yo me encuentro en este lugar hoy. Es lo mismo que ocurrió cuando el Señor Jesucristo fue a la montaña a orar después de haber alimentado a los 5,000. Los suyos se encontraban en el mar de Galilea en una tormenta, y allí es donde me encuentro hoy yo. Cristo se encuentra a la diestra de Dios. Él se encuentra del otro lado de la pared. Y todo lo que está debajo del sol está tratando de evitar que yo me acerque a Él hoy. El mundo, la carne, el diablo. Y hoy Él dice como lo que le dijo a Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Eso es lo que Él le está diciendo a usted, amigo oyente. Eso es lo que Él me dice a mí. Quiero entrar contigo. Y si Él va a entrar con ese publicano y tener comunión con Él, creo que Él puede entrar donde usted se encuentra si simplemente le invita. Él es esa persona de quien pudiera decirse en aquel día, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista. El mundo no le conoce. Él está detrás de una pared de indiferencia, una pared de rebelión contra Dios, una pared de pecado hoy. ¡Qué cuadro este que tenemos aquí! Ahora, en el versículo 10 de este capítulo 2 de Cantar de los Cantares, leemos, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Se nos dice allá en la epístola a los Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Porque Él vendrá y la sacará de este mundo. ¿Cómo? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Una iglesia que es purificada. Amigo oyente, la iglesia necesita eso hoy. Todos nosotros los creyentes lo necesitamos. Él va a santificar y limpiar esa iglesia por medio del lavamiento del agua por la palabra. Es por esa razón por la cual nosotros tenemos este estudio bíblico, para que Él haga lo que dice aquí, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Luego en Cantar de los Cantares, leemos que el amado dice aquí, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Y en el versículo 11 continúa, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Y ha pasado la tormenta, estas tormentas de la vida. ¿Está usted pasando por tiempos difíciles, amigo creyente? Él dijo que eso iba a suceder. Él dijo que en el mundo usted iba a tener problemas. Y tenemos problemas en el mundo. Si usted no está teniendo ningún problema, entonces usted no le pertenece a Él, porque esa es una de las cosas que señalan al Hijo de Dios. Si usted está pasando por problemas en este mundo, pero ahora ya ha pasado. Pasará cuando Él venga, secando toda lágrima, sanando los corazones quebrantados, y toda tristeza ya ha desaparecido, y nosotros podemos ser llevados a su presencia. El invierno ha pasado, la lluvia se fue, y las flores aparecen en la tierra. Habrá muchas flores en el cielo, en la nueva Jerusalén. El cielo es un lugar de flores. Las flores aparecen ahora en la tierra, y aquí en la tierra va a ser algo diferente. Ah, amigo oyente, qué cuadro más glorioso, más maravilloso el que tenemos ante nosotros. Pero vamos a detenernos aquí por hoy, y continuaremos Dios mediante nuestro próximo estudio. Será pues, hasta entonces, que la palabra de Dios habite abundantemente en su alma, es nuestra ferviente oración. En el día de hoy, amigo oyente, regresamos al Cantar de los Cantares,
y estamos considerando el capítulo 2. Hoy vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 12. Apenas si llegamos al umbral de este segundo cántico que tenemos aquí, y se nos presenta para usted y para mí un cuadro de la venida del Señor Jesucristo para llevar a los suyos. Él los sacará de este mundo. Es la esposa que se menciona. Salomón había estado de viaje y durante la noche ella había soñado que él regresaba. No sabemos si se refiere a su regreso mismo o no, porque más adelante en este libro vamos a observar una sección donde se nos revela que él regresó durante la noche para decirle a ella que había estado allí. Y lo hizo según la costumbre de aquellos días. Veremos eso cuando avancemos más en nuestro estudio. Pero aquí tenemos un cuadro hermoso, maravilloso, un cántico de su llegada. No hay nada como esto. Y aquí en la primera parte del versículo 12 leemos: «Se han mostrado las flores en la tierra». En nuestro estudio anterior mencionamos que las flores van a verse en abundancia en la Nueva Jerusalén. Y este versículo 12 en su segunda parte continúa: «El tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola». Bueno, el tiempo de la canción ha venido. Esa es una hermosa expresión. Lo que se nos indica aquí es que en el cielo habrá mucho de nuestros cánticos. ¿Ha notado usted alguna vez que en los evangelios se habla mucho acerca del cántico, especialmente al principio? San Lucas es uno de aquellos que comienzan la historia en una época anterior a la de los otros evangelistas, ¿y se ha dado usted cuenta de los cánticos que se menciona allí? Cuando estudiamos este libro destacamos eso. Aquí tenemos el cántico de Zacarías. También se encuentra el cántico de María, el cántico de Elizabeth, así como también el de Ana. Tenemos también otro cántico, el cántico de Simón. Hay varios cánticos en esa sección. Cantaron cuando Cristo nació. La iglesia comenzó cantando, y el gozo de esta gente es lo que llamó la atención en el mundo romano. Nosotros un día llegaremos a la presencia del Señor y se nos dice: «Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas». Bueno, quizá no podamos cantar ahora, pero cantaremos entonces. Tendremos un cuerpo nuevo que se nos dará entonces. Y aquí se nos está indicando que habrá flores en la tierra, y qué gratitud gozosa debería encontrarse en nuestros corazones a causa de su salvación. Se debería manifestar en sí misma en un cántico en nuestros corazones. Alguien compuso las siguientes líneas: «Oh, cantemos a este glorioso, brillante Rey. Oh, alabemos su nombre, hacedlo toda cosa viviente. Que cada corazón y cada voz, como campanas de plata, repiquen ese consuelo que brindó este día». Él puso un cántico en nuestros corazones. Nosotros necesitamos tiempo para cantar. En algunas Biblias antiguas se leía: «La época de la poda ha llegado». Usted se da cuenta que Él es quien poda las viñas. Y eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo dijo que Él iba a hacer. Usted lo puede recordar muy bien. Se menciona allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 1 y 2. Allí dice: «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto». Él es el que cuida de la viña. Ha llegado la época de podar. Usted y yo estamos viviendo en esta época. El tiempo de observar, de mirar, se encuentra delante de nosotros. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Luego se nos dice al final de este versículo 12, «Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola». Esta es un ave del orden de las palomas, y uno todavía las puede ver en esa tierra. Se parecen mucho a las palomas que conocemos nosotros, solo que quizás sean un poco más pequeñas, de unos 30 centímetros de largo. La paloma siempre ha sido un emblema de paz. Y usted recuerda la razón para esto. Fue la paloma la que salió del arca de Noé y regresó a ella con una rama de oliva en su pico. Y eso hablaba de la paz. Ya se había acabado el juicio. Y la tórtola nos habla hoy de que usted y yo tenemos una salvación que es totalmente completa. El juicio ya ha pasado. ¿Cómo? Bueno, porque el Señor Jesucristo lo llevó por nosotros. Él soportó eso. Yo estoy salvo en el día de hoy. Puedo decir eso, no por lo que soy, sino gracias a lo que el Señor Jesucristo hizo. Y hoy, amigo oyente, sus pecados se encuentran sobre usted o están en Cristo. Y si están sobre usted, tendrá que presentarse a juicio. Ahora, si usted ha confiado en Cristo,
Él llevó sus pecados por usted. Por medio de la fe, usted puede apropiarse de esa salvación. Por tanto, el juicio ya ha pasado. Y la tórtola que tenemos aquí nos habla de la paz que Él ha otorgado. Esa es la razón por la cual no solo unos pocos de los santos se irán cuando tenga lugar el rapto. Hay algunas personas que opinan que solo los santos que son realmente superiores serán llevados en el rapto. Y hay muchas de estas personas que creen que ellos son los únicos que van a ser llevados en el rapto. Y algunos no están seguros en cuanto a los demás creyentes, pero ellos sí están seguros en cuanto a ellos mismos, de que ellos sí serán raptados. Y tal vez eso alimente un poco el orgullo. Estas personas pueden creer que son santos superiores. Pero, amigo oyente, bueno, yo también voy a partir, pero no porque soy superior, sino porque Él, Cristo Jesús, hizo la paz por medio de su sangre en la cruz, y así tengo el perdón de todos mis pecados. De eso es lo que nos habla aquí esta tórtola. Este es un cuadro maravilloso. En realidad, aquí tenemos algo que nos señala un nuevo día que se acerca. La tórtola en la mañana. Uno puede escuchar a estas aves muy temprano en la mañana. Nos hablan de que un nuevo día se acerca. ¿Y qué cuadro más maravilloso es este? Nos habla del hecho de que la época del invierno ya ha pasado. Ya han pasado esos días fríos y llega la primavera. La tórtola sagrada que escuchamos proclama nuevamente un año de gozo cuando podamos escuchar al Señor Jesucristo decir, «Levántate, mi amor, y ven conmigo». Y nuestros corazones se gozarán, partirá el viento y dejará todos los gozos terrenos detrás. Watts fue quien dijo eso. Y opino que ese hombre dedicó mucho tiempo al estudio del Cantar de los Cantares, quizá de la misma manera en que nosotros lo estamos haciendo ahora. Quizás sea demasiado el tiempo que pasamos aquí, pero esto es algo demasiado maravilloso para dejarlo ahora mismo. Ahora, en la primera parte del versículo 13 de este capítulo 2 de Cantar de los Cantares dice, «La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor». La higuera nos habla de Israel. Y el Señor Jesucristo dice, «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca». Y aquí dice, «Y las vides en cierne dieron olor». Nos damos cuenta que ha llegado la primavera. Y será la primavera porque dice en la última parte de este versículo 13, «Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven». Y allá en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, podemos leer, «Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». Y luego dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 3, el Señor Jesucristo hablando, «Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven». Y luego en el versículo 14 de este capítulo 2 de Cantar de los Cantares, leemos, «Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto». Esto es porque Él hará de nosotros esa clase de iglesia algún día. Esta frase que Él utiliza aquí es algo muy hermoso. «Paloma mía», dice. Y Él habla de la paloma aquí. Leamos este versículo 14 una vez más. «Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto». Y este es aquel que Él ha hecho de esa manera. Y se nos dice que el clamor es, «No entregues a las fieras el alma de tu tórtola». Y Él no lo hará. ¿Por qué? Porque lo que Él ha hecho es ocultarla en los agujeros de la peña. Y eso nos habla de Cristo, porque Él es la roca sobre la cual la iglesia es edificada. Él llevó el juicio y nosotros descansamos en Él. Y eso debería traernos en el día de hoy no solo satisfacción, sino que también debería brindarnos seguridad. Nos debería brindar la seguridad de nuestra salvación. Si usted, amigo oyente, no está en la roca hoy, quizá no tenga esa seguridad. Pero si usted está sobre la roca,
entonces usted está seguro. En cierta ocasión se estrelló un barco, y un marinero fue lanzado sobre una de las rocas, sobre la cual él quedó asido y en gran peligro hasta que bajó la marea. Más tarde un amigo le preguntó, «Oye, ¿no temblabas de miedo cuando te encontrabas agarrado en esa roca?» El otro contestó, «Sí, pero la roca no. Él temblaba sobre la roca, pero la roca nunca temblaba». Si nosotros estamos en la roca hoy, amigo oyente, Él es aquel que nos ha escondido en los agujeros de la peña. Y quisiéramos repetir que la paloma es también el emblema del cual el Espíritu Santo acostumbraba hablar de sí mismo. Bajó como una paloma sobre Cristo, usted recuerda. Y nos habla del hecho de que usted y yo somos los hijos de Dios hoy, y la evidencia de eso es que tenemos el Espíritu Santo. La Escritura dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Luego se nos dice que nosotros los santos debemos ser como palomas debido a nuestra simplicidad, sencillez y nuestra bondad. Él nos dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Creemos que la paloma es un ave bastante torpe, ingenua. Esta ave muchas veces no se da cuenta del peligro que la rodea y paga con su vida por eso. Pues bien, nosotros no solo necesitamos ser sencillos como palomas, sino que tenemos que también ser sabios, prudentes como serpientes en este mundo en el cual nos encontramos en el presente. Así es que una paloma es un buen cuadro de nosotros también. La paloma también tiene cierta belleza. Opinamos que son aves muy hermosas en muchas formas, y hoy se están utilizando tanto como el símbolo de la paz. Ellas llevan mensajes de paz y buena voluntad de parte de Dios. También son un poco tímidas. La paloma no es un ave agresiva. En las Santas Escrituras podemos leer en Oseas capítulo 11, versículos 10 y 11, «Y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma». Pero lo maravilloso y glorioso de este pasaje aquí es que nos muestra un lugar donde podemos escondernos. Es el lugar donde hemos sido colocados en los agujeros de la peña. Y esa peña, esa roca, es Cristo. Y Él fue herido por nosotros. Y como alguien ha dicho, entré al corazón de Cristo a través de la herida de la lanza. Hay un conocido himno que dice, «Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí. Sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. Rico, limpio manantial, en el cual lavado fui. Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar. Mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad». ¡Qué cuadro más hermoso el que tenemos aquí, amigo oyente! Bien, ahora vamos a considerar otro versículo que quisiéramos enfatizar un poco más, y luego vamos a avanzar un poco más rápido en la próxima ocasión. Pero por ahora, observemos el versículo 15 de este capítulo 2. «Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne». Este es un cuadro muy interesante que encontramos aquí. Ellos podrían construir una muralla, una pared, que no dejaría pasar a las zorras grandes, pero las pequeñitas podían pasar, y estas eran las que entraban y destruían. Siempre podían destruir las uvas. Destrozaban en realidad las viñas. Y creemos que aquí tenemos un mensaje para nosotros hoy, que tengamos cuidado con las zorras pequeñas. El Señor Jesucristo, como bien podemos recordar, dio una advertencia a aquellos que eran suyos acerca de esto, que deberían tener cuidado. Él les dijo a los suyos, «El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. No exijáis más de lo que está ordenado. No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento». Y él también habló del hecho de que había enemigos alrededor. Dijo, «Oh generación de víboras». Así podía hablar él a los líderes religiosos de aquel tiempo. Y luego cuando le dijeron que Herodes le estaba buscando para matarlo, él les contestó, «Id y decida a aquella zorra». ¿Recuerde usted?
Herodes había sido una zorra pequeña antes y había creado muchos problemas, bastantes problemas. Juan el Bautista lo había señalado y le había dicho, tú no tienes el derecho de tener la esposa de otro hombre. Y un predicador, amigo oyente, no se hace muy popular cuando dice cosas así. Y por eso Herodes le cortó la cabeza a Juan. Y el Señor Jesucristo dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Amigo oyente, tenemos que tener cuidado con esas zorras. Pero las jóvenes, las pequeñas, son las que pueden entrar y causar muchos problemas en el día de hoy. Pensamos honradamente que en la iglesia de hoy hay bastantes de estas pequeñas zorras. Son los pequeños pecados los que arruinan la iglesia de hoy. Eso también puede arruinar la vida del creyente. Estos son los pequeños pecados de omisión del presente. El apóstol Santiago en su epístola, capítulo 4, versículo 17 nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es lo que dice que es? Es pecado. Ese es el pecado de omisión. ¿Cuántas personas dicen en el día de hoy, ¿sabe una cosa? Yo debería estar haciendo algo por Dios. Ven que algo deberían hacer y sin embargo no lo hacen. Ah, cuántas personas han pecado de esta manera, amigo oyente. Debemos reconocer que el Señor Jesucristo iba de un lado para otro haciendo el bien. Algunos dicen que el Señor Jesucristo iba de un lado para otro haciendo bien, pero lo que me preocupa a mí es que yo estoy satisfecho con solamente ir de un lado para otro, probablemente no haciendo nada. Y ese, amigo oyente, es el pecado de omisión del presente. ¿Cuántas personas han dicho, pensaba escribirle, pero no lo hice? Cosas muy pequeñas. ¿Cuántas personas dicen, yo pensaba hacer algo por las misiones, pero me olvidé de hacerlo? Pecados de omisión. Esas zorras pequeñas, amigo oyente, pueden echar a perder la vida entera en cualquier momento. ¿Y cuántas veces usted ha dejado de orar por alguien por el cual debería estar orando? Usted recordará que Samuel podía decir, así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. ¿Cuántos de ustedes están orando por aquellos por los cuales deberían orar? Luego tenemos el pecado de comisión. Esto es algo de lo que Pablo habló allá en su epístola a los Romanos, capítulo 14, versículo 23, donde dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Este asunto en el día de hoy de dar ciertos pasos, de hacerlo por nosotros mismos, por voluntad propia, y tratar de llamar a eso fe, sabiendo que no lo es, algo que queremos hacer a nuestra propia manera, ese es un pecado terrible según nuestra opinión. Pero es la zorra pequeña la que entra y daña la obra de Dios en el presente, amigo oyente. Ah, cuántas personas hoy se apoyan en una caña cascada, tratando de sostenerse a sí mismos y mantener también una actitud piadosa. Dicen, estoy haciendo esto porque Dios me está guiando. Y usted sabe que Él no le está guiando para nada. Lo que no proviene de fe es pecado para el Hijo de Dios. Y luego existe otro pecado. Es uno muy pequeño. Pero este es un pecado que usted puede observar entre el pueblo de Dios y es el de hacer acepción de personas. Y amigo oyente, Santiago nos habla muy claramente en cuanto a esto. Allá en el capítulo 2 de su carta, versículo 9 dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y esto nos puede ocurrir muchas veces. En cierta ocasión, un reconocido predicador fue a una iglesia y no quería ser identificado, sino que quería simplemente escuchar al pastor en ese día. Cuando llegó, le dijeron que simplemente se parara en un lugar porque no había ningún asiento. De pronto, el hombre que le estaba guiando y que le había dicho esto, reconoció al predicador y le dice, pero usted es fulano de tal, como si eso hiciera alguna diferencia, y luego dijo, voy a buscar una silla para que usted se pueda sentar. Amigo oyente, eso es hacer acepción de personas. Cuán trágico es ver eso en algunas iglesias hoy, donde se reconoce al hombre rico en la reunión y donde el hombre pobre, que quizás sea mucho más piadoso que el hombre rico, es completamente ignorado. Y estas son las pequeñas zorras, las que echan a perder la obra de Dios. ¿Sabía usted, amigo oyente,
que es pecado no dar lo suficiente a Dios? Hay muchas personas que cantan, ¿en qué me gloriaré, Señor, sino en tu sacrosanta cruz? Las cosas que me encantan más, ofrezco a ti, Señor. Y luego cuando se recoge la ofrenda, solo depositan 25 centavos allí. Y no es porque no tengan más, sino porque no quieren dar más. Se desconoce que cuando damos al Señor, le estamos devolviendo solo una pequeñísima parte de lo mucho que Él nos da. ¿Cuántos de nosotros mentimos cuando cantamos himnos así, amigo oyente? Cantamos de darlo todo al Señor, y sin embargo, esa no es nuestra intención. Ah, amigo oyente, son las zorras pequeñas las que están echando a perder las viñas en el día de hoy. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Vamos a continuar, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que el Señor le ayude a ser un verdadero seguidor de Jesucristo, es nuestra ferviente oración. Llegamos hoy, amigo oyente, al versículo 16 de este capítulo 2 de Cantar de los Cantares, y de aquí en adelante vamos a acelerar un poco la marcha. Como usted puede apreciar, nos podemos empantanar muy fácilmente en este libro y podríamos pasar mucho tiempo considerando las enseñanzas que se mencionan aquí. Tenemos aquí en este versículo una hermosa declaración y no debemos huir de ella. Dice el versículo 16 del capítulo 2, Mi amado es mío y yo suya, él apacienta entre lirios. Esto sigue muy de cerca a la sección donde destacamos el hecho de que allí se nos habla del rapto de la iglesia con Cristo. Es una interpretación y una aplicación que nosotros podemos hacer para nuestros propios corazones y para nuestras vidas en el presente. Este es un cántico folclórico. Es poesía, una poesía muy hermosa. En el estado final, el estado espiritual más elevado, habla de la relación del Señor Jesucristo con el creyente. Ahora uno no puede alcanzar un nivel más elevado en ninguna otra parte de la Biblia que lo que encuentra aquí. Y este versículo 16 dice, Mi amado es mío y yo suya, él apacienta entre lirios. Bien, tenemos aquí lo que el Señor quiso decir cuando Él probablemente presentó la declaración teológica más profunda. Algo muy sencillo, 7 palabras muy sencillas. Dijo, yo en vosotros y vosotros en mí. De eso es de lo que se está hablando aquí. Mi amado es mío. Eso es lo que dice la esposa. Y luego, y yo suya. El Señor Jesucristo dijo, aquí en la tierra yo tomé un lugar, yo estoy en ti. Yo tomé tu lugar cuando morí en la cruz, y ahora aquí en este mundo tú tienes que demostrar la vida de Cristo ante los demás. Y usted solamente puede hacer eso, por supuesto, mediante el Espíritu Santo. Pero nosotros estamos en Él, en aquel lugar, en los lugares celestiales, aceptos en el amado, unidos a Él, resucitados con Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esta es una declaración maravillosa en realidad. Es como esa carta escrita por una señora que mencionamos hace unos días, en la cual ella le dice al Señor cada mañana que le ama. ¿Por qué no comienza usted, amigo oyente, haciendo eso, si usted es un hijo de Dios? Mi amado es mío y yo soy suya. Y eso quiere decir que todo lo que Cristo ha hecho ha sido dado a nosotros. Usted y yo vivimos en un día cuando quizá no tengamos mucho de las riquezas de este mundo, sin embargo somos ricos. Y eso es lo que encontramos como algo realmente maravilloso, y es su gracia infinita. Él nos ha hecho ricos. El apóstol Pablo dice en su primera epístola a los Corintios capítulo 3 versículo 21, Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Ninguno se gloríe en Pablo o en Apolos o en Cefas. No se gloríe en los hombres hoy como personas. Lo importante hoy es que todas las cosas le pertenecen. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Usted puede apreciar que nosotros pertenecemos a Cristo, y Él es nuestro hoy. Él nos pertenece, Él me pertenece a mí. Él es hoy mi Salvador, el Señor es mi pastor. Nosotros deberíamos acercarnos bien a Él para apoderarnos de estas bendiciones espirituales que son gloriosas, maravillosas y para nosotros. Y verdaderamente
Hemos alcanzado un nivel espiritual muy alto cuando usted y yo llegamos al punto de decir, mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. ¡Qué cuadro más hermoso es este! Nos habla de un lugar hermoso. Él apacienta entre lirios. Esto nos habla del reclinatorio cubierto de flores a su mesa y donde Él está sentado. Nos habla de satisfacción, también de comunión. Nos habla de gozo y de todo aquello que es maravilloso, todo aquello que el mundo está buscando. El mundo está buscando pasar un tiempo divertido. El mundo quiere divertirse. Bueno, hagámoslo entonces y divirtámonos y sentémonos a la mesa de Cristo y regocijémonos con Él. Entonces nosotros también podemos decir, Él es mío, Él me pertenece a mí y yo le pertenezco a Él. Este es un nivel muy elevado de Dios. Y tememos que muchos de nosotros no podemos alcanzarlo. Por tanto, nosotros tenemos que clamar como lo hacía la esposa y decir, atráeme, atráeme. Esa es la única manera por medio de la cual yo puedo llegar a este punto. Porque nosotros queremos correr detrás de Él, pero no lo podemos hacer. No podemos correr la carrera que nos es propuesta hasta que no solo veamos a Cristo, sino hasta cuando tengamos su poder en nuestras vidas. Ahora el último versículo del capítulo 2 de Cantar de los Cantares, el versículo 17 dice, hasta que apunte el día y huyan las sombras, vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Usted recuerda que pudimos observarle en esa mañana tan hermosa, cuando él estaba en la cima de la montaña. Él ha triunfado porque durante toda la noche los cazadores y los perros de caza estaban tratando de alcanzarle, tratando de morderle, y con cuánta ligereza lo hacían. Estaban buscando su vida. Y él triunfó sobre todo eso. Él descendió a través de la puerta de la muerte, pero subió a través de la puerta de la resurrección. Amigo oyente, en vista de eso, nosotros estamos viviendo en una noche oscura hoy. Y así es que hasta el amanecer, permitamos que la redención que tenemos en Cristo, que todo aquello que Él ha hecho por nosotros, llegue a ser algo que realmente tenga significado para usted y en lo cual se pueda regocijar. Podemos descansar en Él, podemos dejar que eso sea nuestro consuelo para una noche tenebrosa. Podemos dejar que eso sea la almohada en la cual podamos descansar la cabeza. ¡Cuán tremendo es todo esto!